Bienvenidos a Fai Video Game Show. Yo soy Fai y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una granja súper sencilla de hueso. ¿Para qué vamos a ocupar el hueso? Pues para hacer polvo de hueso. Y los materiales son muy sencillos de conseguir, excepto el spawner, porque vamos a ocupar un spawner, ese sí es difícil localizarlo. Pero les voy a dejar los demás materiales aquí abajo en la descripción del video para que vayan a verlos con calma. Y sin más, vamos a empezar. Ya estamos una vez más dentro de Minecraft y para comenzar con esta granja de esqueletos vamos a necesitar primero que nada encontrar un spawner de esqueletos. Eso va a ser lo más difícil, pero ya una vez que encontramos el spawner lo demás es bastante más fácil de conseguir. Los materiales, como saben, los dejamos en la caja de la descripción. De todas maneras, aquí están, los vamos a dejar aquí, no los vamos a llevar todos. No los vamos a ocupar ahorita de momento, pero es bueno tenerlos aquí. Una vez que encontremos el spawner de esqueletos, necesitamos poner estas antorchas, así. Un sello de 5 antorchas digno de Naruto, para que no estén spawneando los esqueletos. Ya que tenemos entonces el spawner localizado, normalmente vienen de este tamaño, es como el estándar. Vienen 3 bloques a cada lado. Si los ven, 1, 2, 3 y 3 de altura. Nosotros lo que vamos a hacer es expandir esta cámara hasta 8 bloques, entonces aquí tenemos 3 y si nos paramos desde aquí justo nos va a dar los 5 bloques, así, y vamos a contarlos para que vean: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, justo así. Entonces vamos a hacer esto en todas las paredes, así lo vamos a expandir hasta los 5 bloques para que nos sumen los 8. Estoy poniendo una antorcha al final para que no vayan a estar spawneando ahí dentro los esqueletos. Ya que ya hemos terminado de ampliar esta habitación, este cuarto, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, primero les comento la altura, la dejé del mismo alto, 3 de altura. Y lo que vamos a hacer entonces es poner aquí, justo arriba del spawner, 2 bloques para que no spawneen esqueletos aquí arriba del spawner y se queden aquí atorados. Ya que tenemos esto, vamos a completar esta zona de aquí para que de esta manera tengamos todo el bloque cerrado. Vamos a completarlo de esta manera para que nos quede el bloque totalmente oscuro. Así. Voy a poner aquí esto así. Y vamos a tener que completar esa esquina que nos falta. Y vamos a tener que bajar esto. Lo tenemos que picar 4 bloques más. Entonces es 1, 2, 3, 4. Hasta aquí. Y lo vamos a tener que dejar todo limpio aquí. Toda esta zona. Entonces vamos a terminar de picar esto y completar eso. Y regresamos. Y ya que por fin hayamos terminado de limpiar la zona, de tener este cuarto así de grande, necesitamos ahora todavía, justo abajo del spawner, necesitamos bajar un bloque más y hacer una zanja, así, todo a lo largo. Y del otro lado también, si se fijan, va a atravesar completamente la habitación de un extremo al otro. Y vamos entonces aquí, voy a completar esto así. Vamos a buscar la mitad, el justo abajo del spawner. Este es el centro de la habitación. Y vamos a quitar 1, 2, 3. Del otro lado igual. Y en esta parte de aquí también. Y aquí también. Y vamos a poner aquí nuestra magma, nuestro bloque de magma, así. Ven, queda como un pequeño canal, así, y aquí donde van a estar muriendo nuestros esqueletos que van a ir saliendo aquí. Aquí vamos a bajar ahora 4 bloques más, 1, 2, 3, 4. Voy a poner una antorcha aquí. Y lo que voy a hacer ahora es agrandar este espacio para que podamos aquí poner una parte de lo que nos falta.
Aquí no hace falta que sea un espacio muy grande, nada más es necesario que podamos aquí trabajar. Yo aquí lo estoy haciendo porque hasta donde alcanza el pico, pero lo pueden hacer mucho más pequeño y tampoco pasaría nada. Muy bien, ya tenemos esta zona también un poquito más despejada para poder trabajar aquí abajo. Y lo que vamos a hacer ahora es poner un bloque de magma, pero aquí en esta altura. Bien, ahora vamos a poner nuestro cofre justo delante de esta antorcha que puse aquí para marcar el centro, porque en el lugar donde está la antorcha vamos nosotros a poner una tolva, así, apuntando hacia el cofre. Si ven cómo se conecta ahí. Arriba de la tolva vamos a poner un riel, y arriba del riel vamos a poner una vagoneta con tolva, así. Ahora voy yo a cerrar toda esta parte para que nos quede así un poco más seguro, y voy a poner, esto es básicamente pues más decoración, pero lo voy a poner aquí una escalera para que podamos abrir el cofre y para que la vagoneta con tolva no vaya a salir disparada. Y tapamos aquí también el bloque de magma para que no se vea tan mal. Esta parte la podemos dejar con bloque o con cofres, la podemos llenar con cofres, aunque si van a poner cofres en esta zona yo les recomendaría poner aquí losas. Voy de hecho a hacer unas pequeñas losas para mostrarles. Si no ponemos las losas nos va a estar apareciendo ahí agua como si se estuviera goteando, porque arriba vamos a poner agua precisamente. Ahorita les muestro en dónde, pero nada más así como decoración para que no se escurra el agua, pues vamos a poner aquí estos bloques de losa, así. Y aquí ya podemos poner cofres para ir almacenando ya sean flechas o hueso. Y ahora sí vamos a poner el agua en la parte de arriba. De esta manera voy a llevarme 2 cubetas. Creo que no tengo paso helado, entonces está bien. Antes de poner el agua hay que ir quitando las antorchas, porque después va a ser un poco más complicado, pero ya que quitemos las antorchas van a empezar a spawnear esqueletos, así que con cuidado. Aquí no me preocupa tanto porque tengo 3 piezas de la armadura con protección de proyectiles, pero si se dan cuenta es un poquito molesto. Pero ya que empezamos a poner el agua, los esqueletos van a irse a la zona de muerte. Ahí ya los empezamos a oír como están quedándose ahí. Amigos, este es el momento perfecto para suscribirse al canal. Solo tienes que hacer clic aquí y así ayudas a que este video le llegue a más personas. ¿Ya te suscribiste? Entonces continuemos con el video. Y también se empiezan ellos a pelear entre ellos. Vamos a ponerle aquí agüita para que se vaya yendo este. Creo que la regué. No, creo que no. ¿O sí? No, parece que está todo bien. Voy a poner también aquí más agua. Y del otro lado hacemos exactamente lo mismo. Vamos a ir poniendo agua desde aquí. Para hacer el agua infinita ponemos uno sí, uno no. Y tomamos del medio. Uno sí, uno no. Justo así. Y ya como ven los esqueletos pues ya empezaron a morir. Ya no son tanto problema. Les generaron bastantes, pero vamos a ir quitando todas estas antorchas para que spawnen más rápido. Si ven como en un momentito se fueron todos los esqueletos que había. Aquí alcanzamos a escuchar que hay otros monstruos, entonces esta es la razón por la que hacemos la trampa de este tamaño, que es tan grande. No es para que se generen más, eso tengo que dejárselos bien claro. El hecho de que hagan una trampa de este tamaño, así de grande, no les va a ayudar a que se generen más, pero sí nos va a ayudar a que sea más eficiente. Si se fijan, vamos a esperar aquí un poquito. Normalmente los esqueletos se generan de 2, 3 o 4. Ahí salieron 3, ¿sí ven? No van a salir 10, no van a salir 20 porque lo hagan más grande.
Pero el punto es que al dejar el espacio tan grande obligamos que se generen en esta zona los esqueletos y no que se desperdiguen por otras zonas, como por ejemplo que pudieran spawnear aquí afuera o allá arriba, que también es buena idea ponerles también algo de luz aquí afuera o allá arriba para que se concentre los monstruos en esa zona. Muy importante que no excedamos un alcance de 16 bloques, porque es el rango en el que trabajan los spawners. Entonces aquí de la altura bajamos 4, luego 5 y 3 más, tenemos 8 bloques hasta esta altura. De aquí al spawner son 8 bloques. Y si recuerdan, dejamos 8 bloques en cada dirección. Hacia arriba nada más dejamos 3 porque en realidad pues ya no nos interesa tanto la parte superior. Pero aquí en el tiempo que hemos estado trabajando vemos que ya tenemos 17 huesos y 14 flechas. Ahorita van a caer más, vamos a ver. Ahí tienen 22 flechas en este ratito que estuvimos haciendo el spawner. Y pues esto sería todo lo que tenemos que hacer del spawner. Aunque les quiero dar un pequeño truco o consejo. También lo pueden convertir esto en una granja de experiencia. Pero yo recomiendo más que se consiga experiencia con los hornos. La verdad les da mucha más experiencia. Pero si quieren convertirla en granja de experiencia, lo único que hay que hacer es quitar este bloque de magma, quitar esta tolva, no, esta vagoneta con tolva, quitar el riel y arriba del riel poner, arriba de la vagoneta poner una losa. Se lo voy a mostrar. Voy a poner aquí para que no se salgan, pero para que los que lo quieran convertir en granja de experiencia, aquí antes de hacerlo les comento. Al tenerlo así vamos a conseguir hueso y flechas nada más. Nada más. Si quitamos este bloque así, eso lo tapo, que sí se ocupa. Quito el riel y ponemos una losa aquí. Voy a matar este esqueleto. Ponemos una losa aquí. Tapamos esta parte y quitamos la escalera. Ahora ya lo convertimos en una granja de experiencia. Y vamos a conseguir, además de flecha y hueso, vamos a conseguir obviamente experiencia. Pero vamos a conseguir también arcos y piezas de armadura. Vamos a esperar a que se junten un poco más de los esqueletos aquí. Mientras tanto yo voy a poner aquí un horno, porque también quiero mostrarles algo interesante. Al convertirlo en granja de experiencia vamos a conseguir arcos que vamos a poder quemar, y las piezas de armadura las vamos a poder también quemar. O sea, vamos con los arcos a conseguir combustible, y con las piezas de armadura, ahí está, ya salió un arco. Aquí vamos a poner el arco, no importa que esté ya totalmente destruido ese arco, porque lo vamos a utilizar de esta manera. Lo vamos a poder utilizar para cocinar, que al principio también del juego es una fuente bastante buena de combustible. Entonces es gratis y se van a ahorrar carbón. Si necesitan una pieza de armadura, de oro, de hierro o de malla, cota de malla, vamos a tener también un suministro de hierro o de oro. Nos van a dar pepitas, que en realidad pues no es mucho, pero al final nos vamos a poder ahorrar, por ejemplo, pepitas de hierro en el caso de que queramos hacer linternas. Vean, aquí empiezan a salir más arcos. Entonces se puede esto convertir en un horno industrial. Si ven, un arco quema un bloque de lo que sea. Vamos a poder conseguir pepitas de hierro o pepitas de oro para tal vez sandías doradas, zanahorias doradas, o para linternas en el caso del hierro. También para hacer cadenas, también podemos conseguir cadenas. No me salió ninguna. A ver si puedo quemar una cubeta. ¿Se queman las cubetas? Vamos a descubrirlo. No se quema la cubeta. Pues ni modo. Entonces esto es lo que les quería mostrar. En realidad a mí lo que me interesa más es que consigamos hueso. Pero si quieren convertirlo en granja de experiencia también les va a funcionar. Aunque ya les digo que
funciona mucho mejor con los hornos, la granja de experiencia. También van a conseguir materiales extra con la granja de experiencia, pero la verdad es que hay otras maneras de conseguir esos materiales más eficiente. Yo por eso la prefiero que sea granja solamente de hueso. Nos va a dar flechas también, que al final vamos a tener muchísimas. No nos vamos a dar abasto con las flechas. Vamos a tener una cantidad ingente de flechas que no vamos a saber qué hacer con ellas. Entonces hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y seguirnos en todas las redes sociales. Nos vemos.